Buenos días, mis queridos hermanos, amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Qué bueno seguir teniendo estas oportunidades de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Lo hemos venido haciendo por varias semanas, hasta la semana anterior, hablando un poquito de la familia, dando una pequeña perspectiva, tanto práctica de lo que está la familia, de lo que debería ser la familia y obviamente del propósito que Dios tiene con ella y a través de ella. ¿Sí? Si una familia es sostenida, sustentada, una sociedad va a poder manejarse de mejor manera. Bueno, ahí dejamos esos videos para que quienes consideren que en algún momento pudieran ser útiles, los vean, los revisen. La ventaja de la tecnología precisamente es esa, de que queda ahí puesto en las redes sociales y en cualquier momento lo pueden ver, lo pueden revisar, lo pueden tomar como una referencia para hablar de este tema tan importante. En esta oportunidad yo quiero tocar un tema que lo estamos manifestando en esta semana, en la congregación, a lo largo de toda esta semana. Dios ha venido inquietando mi vida y la vida de otras personas, porque hemos compartido, hemos conversado. Luego de algunas prédicas hemos coincidido en el sentir que está inquietando, que está invitando a la vida congregacional, ¿sí? Y me refiero a que hace un par de semanas, posiblemente, en los cultos dominicales que tenemos, habíamos hablado de la amenaza terrible que sufrió el pueblo de Dios con sentencia de muerte en la época de la reina Esther, y cómo ese pueblo se volvió, cómo ese pueblo clamó a Dios y cómo ese pueblo fue librado de parte de Dios, ¿sí? Bueno, ante una amenaza tan crítica, el haber salido muy bien librados e inclusive eh, triunfadores, por llamarlos de algún modo, ante sus enemigos, ante aquellos que querían aprovechar de la circunstancia para atacar, para matar, para destruir al pueblo, y fueron bien librados, ¿sí? Eso fue una primera prédica que se dio semanas atrás, posiblemente 2, 3 semanas atrás, seguida de otra prédica, todo esto inquietado por Dios, ¿no? Para poder compartir la palabra, seguida de otra prédica que hablaba de quitar aquella montaña que interrumpe, que estorba, que fastidia y que termina impidiendo las bendiciones de Dios a través de la fe, ¿no es cierto? A través de la fe, que se quite esa montaña. Dice que si tuviéramos fe, podríamos decir esa montaña, quítate y échate en el mar. Obviamente esa es una ilustración que Jesucristo hizo en un momento y en un contexto determinado, como lo habíamos hablado en aquella predicación. Pero todo esto nos invitó a que nosotros busquemos de Dios, a que nosotros seamos librados de parte de Dios, porque estamos conscientes de que nosotros como pueblo de Dios, que fuimos llamados a ser un especial tesoro, que fuimos llamados a ser más que vencedores, a tener problemas, dificultades, porque en el mundo vamos a tener aflicción. Sí, eso sí, no, jamás negaríamos esa condición real de vida que tenemos, aún como iglesia, aún como hijos de Dios, pero que la vivimos en este mundo. Ahora, lo que no es correcto es que viviendo en un mundo en donde hay problemas, dificultades, adversidades, etcétera, etcétera, fruto del comportamiento humano, de las injusticias, de las persecuciones, etcétera, etcétera, no pueden estos problemas y adversidades, en vez de permitir que Dios se glorifique, no podemos seguir el mismo resultado y la misma corriente que sigue el resto de personas, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento tiene que mostrarse la bondad de Dios, el favor de Dios en medio de su pueblo. Y si eso no ha venido sucediendo, porque no ha venido sucediendo, es decir, la iglesia, la gente, la familia de la fe que asiste aquí y en los distintos lugares en donde nos reunimos para proclamar el nombre de Dios, está enfrentando los mismos problemas que se enfrentan en otros, en el mundo, digamos así, es decir, la gente que no cree en Dios o que cree a su manera o que tiene su fe a su modo, ¿sí? Y que tengamos el mismo resultado, no es correcto. Entonces, eso ha redargüido mi vida, mi corazón, y como siervo de esta iglesia,
e inquietado para que nosotros tengamos este tiempo de oración. En esta semana misma, ¿sí? Que es la primera semana del mes de septiembre, estamos en esa oración. Entonces, todos los días nos estamos reuniendo acá en la iglesia a las 7 de la noche para orar, para clamar, para pedir, porque es necesario que la vida del cristiano y la vida congregacional de su pueblo cambie, sea restaurada, que Dios vuelva a manifestarse, que podamos anhelar santidad, que podamos tener hambre de la palabra, que podamos mirar la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Ese es el propósito y digo, por eso es que estamos buscando en esta semana, obviamente, no es solo este tiempito, no es solo hasta salir del susto, no es solo hasta que cambie alguna cosita, no. Más bien esta semana queremos que sea un parámetro del antes y después de nuestras vidas para que nosotros mantengamos esa convicción, ese compromiso, esa sujeción, esa entrega a Dios, ¿sí? Porque seguimos viviendo en este mundo, pero nosotros somos su pueblo, ¿sí? Es como yo solía decir cuando mis hijos estaban en escuela, en los primeros años de colegio, y venían ellos con los comentarios, ¿no? De que tal chico, tal chica le ha pasado una situación así, y qué tal esta otra circunstancia difícil, dura, ha afectado a tales personas. Y obviamente el comentario, la reacción instintiva, ¿sí? Era que Dios guarde a nuestra juventud. Uy, menos mal que a mí no me ha pasado. Entonces yo solía decir en aquel entonces con convicción, yo decía, es que ellos no son mis hijos. Y no le decía por jactancia, por nada, nada que ver con eso. Simplemente es porque yo como padre sabía, y junto con mi esposa como padres, sabíamos lo que queríamos de nuestros hijos y por dónde les estábamos guiando. Yo, siendo pecador, sé dar buenas dádivas a mis hijos. Cuánto más nuestro Padre de los cielos no nos dará en Cristo Jesús todas las cosas en Él, ¿sí? Y no nos dará de su Santo Espíritu, dice la palabra. Entonces, entendiéndolo, partiendo de aspectos prácticos y basados en lo que dice la palabra, este tiempo de oración que estamos teniendo en la iglesia es para reconstruir nuestras vidas, reconstruir el templo. Así me he permitido llamarle a esta pequeña charlita que quiero compartirle hoy, eh, haciendo alusión a la reconstrucción precisamente no solo del templo, sino de la ciudad y de los muros de Jerusalén. Usted conoce que la desobediencia, el de haberse apartado de Dios a pesar de las advertencias que fueron dadas por los profetas, llevó al pueblo de Israel en un momento determinado a que lleguen a ser cautivos en Babilonia. Este cautiverio, digo, había sido anunciado por los profetas, no solo que eso iba a suceder, sino que era una exhortación permanente a que cambiemos. Pero la gente, en su tibieza, en su conformismo, en su comodidad, pues permaneció así hasta cuando se cumplió ese juicio de Dios y fueron llevados en cautiverio. 70 años pasaron en cautiverio y Dios se apiadó de ellos, ¿sí? Y ellos, algunas personas, reaccionaron, ¿sí? El libro de Nehemías, que es el que voy a tomar como base apenas con un versículo, pero quiero ponerle en contexto lo sucedido. El libro de Nehemías dice que Nehemías, siendo un colaborador cercano del rey Artajerjes, un día se encontró triste, preocupado, bajoneado. Le pregunta el rey, le dice, ¿qué te pasa? Dice, lo que pasa es que han venido unos amigos judíos, ¿sí? Y me han comentado la condición en la que está mi pueblo y mi ciudad. Y lo resume así, dice, hay un gran mal, ¿sí? Porque está el pueblo destruido, porque está el pueblo bajoneado, porque los muros, que son la fortaleza de la ciudad, están derribados, las puertas han sido consumidas y el templo igual, ¿no? Entonces el rey Artajerjes le dice, bueno, ¿qué es lo que tú quisieras hacer? Le dice, yo quisiera ver si es que hay la posibilidad de que yo pueda ir a hacer algo, ¿no? A poner mi granito de arena. Reúne a otros judíos y les dice, vean, volvamos, vamos allá. Le dieron cartas para que pueda eh, pasar hasta Jerusalén. De hecho, la capital del reino era Susa, ¿sí?
en donde él estaba y donde servía al rey Artajerjes. Nada que ver el rey Artajerjes con Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, Dios tocó el corazón de él y le dice, perfecto, anda, busca otras personas que estén en ese mismo sentir, en ese mismo propósito, y anda y reconstruye, ¿sí? Pero claro, la reconstrucción no fue fácil a pesar de la apertura oficial que había de parte del rey, y tuvo que enfrentar enemigos, y tuvo que sostenerse, y tuvo que multiplicar esfuerzos. Pero lo que yo quiero destacar aquí es que el primer paso para reconstruir nuestra relación con Dios, el primer paso para reconstruir nuestra vida en Cristo Jesús, es decir, que tengamos una vida acorde a la voluntad de Dios, que no nos dejemos llevar e impresionar por la corriente del mundo, que no caigamos en ese conformismo y en ese comodismo de decir, sí, pues así es, y correr la misma suerte que los demás, no porque tengamos un privilegio, no porque nos sintamos mejores que nadie, que Dios nos guarde de la soberbia, del orgullo, de la jactancia, sino porque hemos creído en Dios, y si Dios entregó a su Hijo Jesucristo en propiciación, o sea, como el acto propicio para rescatar nuestras vidas, ¿sí? Y Él, Cristo Jesús, que rescató nuestras vidas, que se entregó en una cruz para pagar el precio que a mí me correspondía y a usted como pecador le correspondía, no podemos permitir, aceptar que después de tan grande sacrificio que nos otorga el privilegio del milagro de la salvación, ¿sí? Sigamos viviendo una vida de oprobio, de angustia, de enfermedad, de dificultad, de limitación, de conflicto, de destrucción. No es posible, no es posible. Ya le digo, no soy partícipe del Evangelio de la prosperidad, de decir que el bienestar del pueblo se ve reflejado en cifras económicas. No comparto para nada esa idea, pero sí estoy consciente de que si hay un Dios todopoderoso, grande, majestuoso, que entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para abrir la puerta, para otorgarnos redención, y Él mismo nos dijo que nos ha venido a dar una vida y vida en abundancia, y no seguir viviendo la vida que el enemigo nos había propuesto y que lo sigue ejecutando, que es hurtar, matar y destruir. Entonces no podemos nosotros conformarnos con vivir en destrucción, porque simplemente al resto también le pasa lo mismo. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros debemos tomar la acción que Nehemías y otros, unos pocos judíos, tomaron, ¿sí? La una es condolerse de la situación. Mire, yo como pastor, obviamente, recibo en el despacho pastoral a las personas que vienen y hablan y me dicen, pastor, este problema estoy pasando, no sé qué hacer, qué hago con esta situación. Hemos pensado en tomar esta decisión que termina mermando nuestras vidas, que termina, en fin. Y hay problemas, digo, de salud, hay problemas económicos, hay problemas sentimentales, hay muchos problemas emocionales, personas que están que han caído en ansiedad, en depresión, personas que tienen problemas físicos por el estrés, por las excesivas preocupaciones, no encuentran salida. O sea, es terrible la situación que se vive hoy en día, y el pueblo de Dios estamos viviendo así. Yo soy uno de aquellos, porque el hecho de que yo sea predicador, que sea el siervo de esta congregación conjuntamente con muchísimos consiervos y consiervas, eso no quiere decir que me vuelva a mí inmune ante las dificultades. No, también las vivo, también necesito de un favor de Dios, también necesito de su bondad, también necesito de un milagro adicional al milagro de la salvación. Entonces, el primer paso, digo, es condolerse. En el libro de Nehemías, comenzando el primer capítulo, dice que cuando él se enteró de la condición del pueblo y de la ciudad que era el estandarte de los judíos, que estaba destruida, dice que él lloró, se afligió. Entonces es necesario dolernos de la situación que vivimos y que no somos los únicos, sino que también dolernos de la situación de muchas otras personas que están pasando dificultades terribles, de toda índole. Sí, cada vez que trato de imaginar los problemas, me fluye un sinnúmero de situaciones porque las he escuchado, porque las conozco, ¿sí? Porque soy el pastor y el pastor vela por las ovejas. Y al velar yo por las ovejas, miro cuántas están
pierniquebradas, alicaídas, golpeadas o bajo amenaza de lobos rapaces, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso, digo, es condolerse. El segundo paso es reunirnos los que creemos que podemos reconstruir. En ese grupo de reconstructores lideraban, digo, no fueron pocas personas, pero lideraban el sacerdote Esdras, Zorobabel, un sinnúmero de personas, ¿sí? Que dijeron, bueno, ya estamos, hagamos algo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en esta semana. He conversado con hermanitas, he conversado con hermanos, con colaboradores y he dicho, miren, la situación está así. Y me han dicho, sí, pastor, lo que usted ha predicado últimamente en realidad es una verdad que tristemente la estamos viviendo. ¿Qué hacemos? Entonces, hagamos algo. ¿Qué? Hagamos esta semana de oración. Si para el mes de octubre, para el mes de noviembre, para el mes de diciembre amerita hacer otra semana, amerita proclamar un ayuno, amerita derramarnos delante de Dios, pues lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, el segundo paso que dio Nehemías con todo este grupo, ¿sí? Fue reunir a los que estamos en el mismo sentir y procurar hacer algo, no quedarnos en la queja y en el lamento de decir, qué pena como está el pueblo de Dios, en realidad, qué acabados, razón que los hermanitos ya no vienen o razón que los hermanitos se les ve con cara de tristeza, no. Una cosa es mirar eso que nos lleva y nos golpea y nos duele en el corazón, y otra es hacer algo, hacer algo. Entonces, hoy por hoy estamos orando para que Dios reciba nuestro clamor y suba ante su presencia y conmueva el trono de Dios, ¿sí? Lo siguiente que hicieron después de condolerse del dolor y de reunirse los que estaban en el mismo sentir fue llegar a Jerusalén y comenzar a reconstruir. En esa reconstrucción tuvieron obstáculos, hubieron enemigos que querían impedir, sí. ¿Y cómo les vencieron? Dice que vencieron, con una mano trabajaban y con otra mano tenían las espadas para enfrentarles. Entonces nosotros con una mano tratamos de hacer lo que nos corresponde como iglesia, como congregación, como familia de la fe, y con la otra mano queremos dar una ayuda en lo que corresponda. A veces es una ayuda material, a veces es un consejo, a veces es una guía, a veces es un consuelo, en fin, o sea, hay que hacer. La iglesia tiene que estar activa siempre, la iglesia tiene que procurar eh, suplir las necesidades espirituales del pueblo, claro que sí. Si quisiéramos hacer más, sí, a veces la misma ley nos restringe porque somos iglesia, no somos una fundación, no somos una institución, no somos una empresa, somos iglesia. Y como iglesia tenemos que hacer lo que corresponde a la iglesia, que es la ayuda, el sustento, la guía, el ímpetu, ya le digo, y si es que podemos hacer lo poquito que podemos hacer, que es bendecir a unas pocas familias, quizás de las pocas familias que podemos ayudar, a lo mejor no son todas, a lo mejor son muchas más, a lo mejor son el doble de lo que estamos haciendo. Bueno, pero lo poco que podemos hacer, hacerlo, ¿sí? Es decir, manos a la obra. Pero llegó un momento clave cuando después de enfrentar a los enemigos y tener el cuidado, porque ellos no querían que se reconstruya Jerusalén, llega un momento glorioso y crucial, que es cuando el sacerdote Esdras junto con otros colaboradores encuentran el libro de la ley, es decir, encuentran la palabra de Dios que había dicho a Moisés, escribe estas cosas, ¿sí? Porque aquí está mi voluntad para el pueblo. Y encuentran y se regocijan. Y ahí quiero yo hacer alusión al único versículo que voy a citar, porque caso contrario, si es que quiero desglosar la oración de Nehemías, eh, tendría que leer largos capítulos de la palabra de Dios, pero quiero concentrarme en este. Le pido por favor que me siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. En el libro de Nehemías capítulo 9, versículo 3, la palabra de Dios dice así, va a aparecer en su pantalla, sígame por favor con atención y con reverencia. Dice así, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Sí? Entonces, digo yo, basado en este accionar del pueblo de Dios, que tuvo como propósito reconstruir
lo que era un baluarte, lo que era un ícono en la vida del pueblo de Dios, del pueblo judío, ¿sí? También he tomado, digo esto, como un proceso a seguir de nosotros poder reencontrarnos con la palabra de Dios. Y cuando hablo de esto, no estoy diciendo que no hemos predicado su palabra los domingos o que no predicamos su palabra en las células que tenemos, ya sean estas de enseñanza bíblica, literalmente, o ya sea, ¿sí? Dar instrucción, consejo, consuelo a través de la palabra de Dios en los talleres, en fin, en lo poco que se puede hacer. Sino que me refiero a instar a las personas a que vuelvan a leer la Biblia, a que vuelvan a leer la Biblia. Yo estoy consciente de que el pueblo ha descuidado la lectura de la Biblia, porque me hacen muchas preguntas de sus condiciones personales. Me dicen, pastor, no sé qué hacer frente a esto. Y yo les digo, pero si la Biblia dice así, entonces eso a mí me da la pauta que si leyeran la Biblia, supieran qué decisión tomar, sabrían la instrucción a seguir, entenderían el camino que hay que tomar. Entonces, lo primero que hay que hacer es reencontrarse con la palabra de Dios. Dice en el contexto del libro de Nehemías que cuando encontraron la palabra de Dios, primero ellos tuvieron un gozo profundo, ellos tuvieron una felicidad, una satisfacción, es como encontrar el mapa que nos lleva a lo que anhelamos, ¿sí? Fue encontrar la dirección, es encontrar el catálogo de mantenimiento y para componer las cosas malas, ¿no? Entonces fue un regocijo, la gente lloró de alegría, todos estaban contentos, perfectos. Lo primero que hicieron para reconstruir el templo fue nombrar dirigentes, quién se iba a encargar de qué, ¿sí? Y aquí en el versículo 3 se resume. Dice que estaban todos en pie en aquel lugar en donde se les había reunido para leer el libro de la ley. Digo, hubo dos circunstancias que eh, trajeron gozo extremo a ese pueblo. El primero, el haber encontrado el libro de la ley y saber que ese libro les iba a llevar en la dirección correcta. Saber que esas palabras dichas por Dios en tiempos antiguos, sí, era la revelación de la verdad para poder caminar en dirección correcta, con paso seguro. Entonces, es como cuando uno no sabe qué hacer y de pronto le viene y dice, esto es lo que hay que hacer. O uno dice, se me ha dañado todo en la casa porque hubo un apagón o hubieron apagones en la casa y ahora no sé cómo reconstruir el sistema eléctrico y aparece el mapa eléctrico de la casa, del edificio. Entonces uno dice, perfecto, ya sé cómo ir corrigiendo las cosas. Y la segunda cosa que les trajo alegría, y ya le digo, lloraron de gozo, es saber, ¿sí? Lo que Dios quería para ese pueblo. Y ellos comenzaron a decir, dice, lo que estamos viviendo estuvo advertido aquí, que por nuestro pecado íbamos a pasar esto, pero que si nos volvemos de todo corazón a Dios, va a pasar esta cosa buena, esta situación va a cambiar, esto va a mejorar. Entonces, obviamente, el mirar las promesas de Dios para el pueblo, el poder percatarnos de la solución que debe haber a nuestras vidas, claro que es un gozo, una alegría. Y eso es lo que estamos procurando como iglesia, como congregación. Y obviamente esta semanita es un impulso, es un quebrantarnos delante de Dios para escuchar su dirección y poder caminar en la dirección correcta. Cuando ellos estuvieron ahí, también dice en el versículo que acabo de leer, que no solo encontraron el libro de Dios y comenzaron a leer, encontraron la palabra de Dios y comenzaron a leer, y dijeron, ¿cómo es posible que nosotros y nuestros padres se hayan equivocado tanto y hayamos llegado a pisar tanto fondo cuando aquí estaba el camino a seguir, cuando aquí dice que nosotros no debemos apartarnos, que debemos vivir para adorarle, que debemos ser perseverantes, que debemos ser obedientes, que debemos creer en Dios? ¿Por qué nos alejamos? ¿Por qué nos apartamos para ahora estar viviendo en este oprobio? Eso estamos haciendo en la oración. Lo primero es ponernos a cuentas con Dios, reconocer que si las cosas no se dan como Dios tiene planificado para su pueblo, ¿sí? Es porque nosotros hemos fallado,
porque nosotros nos hemos alejado, porque nosotros nos hemos apagado. Comentaba el otro día yo con un hermano en la fe, de muchos años también, y, y él me decía, Santiaguito, ¿por qué ya no se dan las cosas que se daban antes? Me decía, acuérdate antes, sí, en la iglesia, en la pequeña iglesia, es decir, no por eh, darle alguna cualidad especial a la pequeña versus la grande, no, sino por los pocos que éramos y nos conocíamos todos, siempre había más de un testimonio para contar los días domingos. Siempre había más de un testimonio. No se lo hacía precisamente desde el púlpito, en el tiempo de oración o en el tiempo de la predicación. Pero al salir de la iglesia, como nos conocíamos todos, alguien decía, ¿y cómo te fue en esta situación? ¿Qué pasó con esta injusticia de trabajo que estuviste amenazado? ¿Y qué pasó con la enfermedad tuya o de un ser querido? ¿Y tu situación económica? ¿Y qué pasó con la relación sentimental de tus hijos? Sí, y las respuestas eran, se solucionó, Dios bendijo, Dios levantó mi afrenta, Dios me levantó de mi afrenta. Todas las respuestas a los problemas, a las dificultades, a las enfermedades, a la situación económica, todas las respuestas eran favorables de parte de Dios. Ese era el comentario, esa era la hermosa comidilla después del tiempo de culto, que además no salíamos con apuro, era un solo culto, éramos 20, 25, 30 personas cuando comenzó la iglesia. Y cuando comenzó esta congregación, que fue la primera iglesia hija, era igual. Sí, éramos igual 30, 40 personas cuando mi pastor me dijo, Santi, ya te cargo antes de ser consagrado y todo. Sí, salíamos no con apuro, no es que nos saludábamos, no, saludábamos unos con otros y a la salida era el comentario y gloria a Dios y veíamos otro grupito de 4 o 5 personas orando por algo y semanas más tarde, no muy lejos, la solución estaba dada, la bendición, la sanidad, la restauración, la prosperidad, en fin, todas las cosas. Y él me decía, ¿qué pasó con eso? Eso tiene que desaparecer cuando una iglesia crece. No, no tiene que desaparecer. Tiene que multiplicarse los milagros, los prodigios, las señales, las soluciones providenciales. Este pueblo entendió, gracias a Dios, fruto del dolor, del quebranto, entendió que había que reconstruir el templo como lo hemos llamado a esta predicación. Hay que reconstruir el templo, hay que reconstruir nuestras vidas. Nuestros cuerpos son templo y habitación de la gloria de Dios. Y este cuerpo y esta vida no puede desgastarse, acabarse y ser destruida por las circunstancias de la vida. No, este cuerpo tiene que soportar, resistir, sí, y salir avante para que la gente vea que hay Dios y que ese Dios es nuestro Dios y vive y mora en nuestras vidas. Así que ellos leyeron la palabra de Dios, entendieron el plan de Dios, dieron vuelta y comenzaron y decidieron seguir en pos de ese plan de Dios. Y obviamente dice que todo esto lo hacían mientras oraban. Dice, ellos oraron a Dios. ¿Cómo se manejó? Vea, yo le puedo dejar como tarea a partir del versículo 6 del mismo capítulo 9 en adelante, una larga oración, una oración que comienza reconociendo la grandeza de Dios, el favor de Dios, no el reproche, no decir, ¿por qué Dios permites esto? No, no, jamás, nunca Dios nos guarde, no permita que jamás le reprochemos al santo, poderoso, majestuoso y soberano, creador del cielo, de la tierra, del universo y Padre de mi Señor Jesucristo, quien se entregó por mí para rescatar mi vida. Ellos, en toda esa oración no se ve reproche contra los padres, contra los antepasados que se alejaron, contra ellos mismos que fueron negligentes, pero comienzan reconociendo la grandeza, la soberanía y el poder de Dios. Luego reconocen sus pecados, dicen, nosotros fallamos, nosotros hicimos mal a pesar de tus grandes bondades y desglosan largamente todas las bondades desde que el pueblo fue sacado de Egipto. Así uno a uno van recordando porque es bueno recordar que Dios es grande, majestuoso, que Él ayuda, que Él bendice y no ponernos ahora en el plano de que abandono la iglesia, me voy, no quiero saber nada porque igual me va mal. Si nos va mal es porque Dios nos está diciendo, tú estás mal. Y si nos va mal en algo y las cosas se suceden, es para llamarnos la atención, es para que nos volvamos de todo corazón a Dios, no para abandonar la fe, no para abandonar la causa, no para dejar de ir a la iglesia, cerrar la Biblia y que se pierda entre los tantos enseres de la casa. Este pueblo entendió y en su larga oración reconocen su pecado, reconocen la soberanía y majestuosidad de Dios, ¿sí? Y sobre todo comprometen
convertirse, comprometen un cambio, comprometen un firme propósito de ahora no nos vamos a apartar, por el contrario, vamos a recuperar la dirección, vamos a dar vuelta en la senda correcta, con los ojos puestos en Cristo Jesús. Y luego dice que lo adoraron. La adoración tiene distintas manifestaciones, yo sé. Hay algunas que son unas más bonitas que otras, sí, posiblemente. Como por ejemplo, adorarle a Dios con cánticos es muy lindo, más aún cuando se siente lo que se lee, lo que se dice o lo que se canta, si es que ya la conocemos a tal o cual canción. Esa es una bonita manera de adorar. Es muy expresiva, muy vistosa además, ¿sí? Pero sabe que la verdadera adoración está en la obediencia. La verdadera adoración a Dios está en la obediencia. Digo, manifestaciones, hay muchas, ¿sí? Que pueden dar la impresión de adoración. Porque qué tal que una bonita danza, que una obra de teatro también le adore. En fin, hay distintas artes que podemos poner al servicio de Dios, que no deben ser el atractivo principal. Simplemente es el usar las herramientas que humanamente tenemos para exaltar el nombre de Dios. Todo eso es valedero. Pero qué tal que los artistas, qué tal que los actores, qué tal que los cantantes, qué tal que los músicos, los coristas, sí, estén en pecado, a pesar de que elevan un lindo cántico. Por eso es que la verdadera adoración a Dios es la obediencia. Y la obediencia muestra frutos, ¿sí? Que son santidad, integridad, transparencia, honestidad. La verdadera adoración va transformando nuestras vidas. Ese es el anhelo. Súmese, súmese a este propósito que es un propósito de vida. No es de esta semana, no es de este año. Yo en este año ya cumplo 25 años de pastor consagrado, 27 sirviendo a Dios a tiempo completo. ¿Sí? Y todo esto es un tiempo, es un periodo, es un espacio de mi vida que quiero culminarla adorando a Cristo Jesús. Yo le pido a Dios que nos ayude, que nos perdone, que nos limpie, que nos guíe, pero la decisión siempre será nuestra. Él nunca atentará contra nuestra voluntad. Demos el primer paso y Dios dará los demás. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará.